Hola chiquillos y chiquillas de segundo medio, soy la profesora María Jesús y estoy grabando esta cápsula para explicarles la guía número 14. Voy a mostrarles un PowerPoint, voy a explicarles la actividad y es súper importante que la realicen porque va muy de la mano con lo que va a ser la evaluación número 5. ¿Ya? Así que voy a partir. Entonces, aquí estamos. Ya, en esta guía vamos a seguir avanzando con lo que vimos la guía anterior. Vimos infografías, ¿se acuerdan que yo les conté que estábamos viendo todos los elementos de la infografía para después trabajar todo lo que iba a ser el contenido de esa infografía? Ya que la evaluación número 5 es crear una infografía. Entonces, esta guía se trata sobre investigar sobre las tipologías textuales, los tipos de textos que trabajamos este año. Ya camino a nuestra evaluación número 5. El objetivo de esta clase entonces es investigar y recolectar la información sobre tipologías textuales abordadas durante el año con el fin de crear una infografía. ¿Ya? ¿Cómo haremos esto? Esto es muy simple. ¿Ya? Eh, durante todo el año hemos estado realizando guías y evaluaciones, desarrollando ciertos contenidos y habilidades de la asignatura. ¿Ya? Es por eso que esta evaluación viene a ser como esta especie de cierre, porque dicen que cuando nosotros le enseñamos a las demás personas, cuando explicamos algo, es cuando realmente nos queda claro. Así que la invitación es a crear este tipo de texto que ya sabemos de él, que es muy simple, que utiliza imágenes, que utiliza texto, para poder explicar un contenido un poquito más complejo. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer nosotros y nosotras. Entonces, el primer paso para realizar la evaluación número 5, que camino allá vamos, es conocer las características y los elementos de la infografía y eso está listo. Lo hicimos en la guía anterior, las clases anteriores lo estuvimos trabajando. Luego de eso viene escoger el tema, investigar y recolectar la información, ordenar la información y hasta ahí es lo que vamos a trabajar en esta guía. Luego vamos a ver lo que es el lenguaje verbal y no verbal, recordar lo que sabemos de eso, hacer un borrador y una infografía final, que eso va a ser la guía de la evaluación propiamente tal. Entonces, ¿qué temas vamos a poder escoger? Bueno, como les decía antes, es a partir sobre las tipologías textuales, entonces van a poder escoger ustedes entre los textos narrativos, del género narrativo, con todas sus características, con sus elementos, o también los textos argumentativos que estuvimos trabajando, la diferencia entre hechos y opinión, algunos que mencionamos cuando hablamos de columnas de opinión, por ejemplo, textos donde aparece la opinión basada en argumentos, ¿cierto? Y también otra opción son los textos periodísticos, que estuvimos trabajando harto con ellos, sobre los medios masivos de comunicación, las líneas editoriales, hablamos sobre el reportaje. Ustedes tienen que escoger cuál de todo eso les acomoda más y quieren realizar la infografía. Luego de esto, vamos a investigar y recolectar la información. ¿Ya? Lo importante de esto es buscar fuentes confiables, por lo que hablábamos en la última clase. Las fuentes son fundamentales ya que una persona puede indagar y revisarlas para poder obtener nueva información y también para que no sea como que estamos inventando el asunto, ¿cierto? Donde les recomiendo que revisemos bueno, además de internet, las cápsulas que hemos estado grabando, bueno, que he estado grabando yo, sobre los contenidos, pero también las que han estado grabando las otras profe, para primero, para tercero, para cuarto, ya que ahí hay mucha información. ¿Dónde encuentran eso? En el canal de YouTube del colegio, pero también en nuestro Instagram, donde están todas, y es más fácil de llegar a ellas. Instagram TV, nuestro Instagram es lenguaje-cesta rosa, y ahí van a poder encontrar todos los videos y va a ser súper fácil hacer este trabajo. Luego de tener la información, llegué al video, lo vi, googleé, fuentes fidedignas, fuentes confiables, voy a tener que responder estas preguntas. ¿Cuál es el objetivo de tu tipología textual? Si escogiste la narrativa, argumentativo o periodístico,
cuál es su propósito. La segunda es ciertas características principales, o también puedes abordar lo que son los elementos. Supongamos en el género narrativo vamos a tener un narrador, vamos a tener personajes, vamos a tener un ambiente. Ese tipo de elementos es el momento de nombrarlos. ¿Cuál es su estructura? Los géneros periodísticos, por ejemplo, tienen muy marcado lo que son los titulares, la bajada, lo vimos con el reportaje, por ejemplo, o también con los textos argumentativos que tienen una tesis, una base, una argumentación propiamente tal. Lo vimos al inicio, lo de la argumentación, al inicio de este año, hechos y opiniones, por si no se acuerdan. ¿Qué le diferencia de otros textos? ¿Qué lo hace particular? Ahí ustedes tienen que responder. ¿Cuáles son los tipos de textos que encontramos dentro de esta tipología? Por ejemplo, aquí viene como el soplo del texto narrativo, cuentos, novelas, ¿cuáles existen dentro de los que ustedes escogieron? Número 6, agregar algún dato particular, cuál es el origen de este texto, algo de cómo se ha transformado con el tiempo, por ejemplo, los textos periodísticos se han transformado a lo largo del tiempo. Y finalmente, como número 7, anotar las fuentes, ¿ya? Yo sé que esto, bueno, y después de esto, respondí todas estas preguntas que aparecen en la guía, tengo que realizar un mapa conceptual organizando mi información. Yo sé que esto de repente puede sonar un poco difícil, pero por lo mismo les traje un ejemplo. Lo voy a explicar con el ejemplo del género lírico, que no está dentro de las opciones, pero para que ustedes se hagan una idea. Por ejemplo, el género lírico, ¿cuál es su objetivo? Es expresar sentimientos y emociones. Características que tiene, que posee un hablante lírico, una voz ficticia dentro del poema, que es diferente a la de la poetisa o el poeta, que tiene ritmo y rimas, que tiene musicalidad el texto lírico, y utiliza un lenguaje figurado a través de estas figuras literarias, ¿cierto? Utiliza las palabras, el lenguaje de manera hermosa para expresar más allá de lo que se dice concretamente, sino que le entrega otro significado a las palabras a través de metáforas, personificación, hipérbole, etc. ¿Qué estructura tiene? Bueno, el género lírico está escrito en versos y estrofas compuestas de versos, que tiene ritmo o rima según sea el caso. Y la cantidad de versos de una estrofa nos puede dar información sobre qué tipo de poema es, por ejemplo. ¿Qué lo diferencia de otros textos? Principalmente que utiliza este lenguaje figurado y que está enfocado en transmitir todos los sentires del hablante. Esta es la parte de como las subcategorías. Por ejemplo, aquí elegí 3 dentro de las muchas que hay, el acróstico, que son estos textos poéticos que se escriben hacia abajo, como una palabra, y se escriben los versos en cada letra. Las décimas, que son propias de la poesía popular chilena, que son poemas de 10 versos, de 8 sílabas métricas cada verso, y lo que es un poema propiamente tal, que está escrito en estrofas compuestos por versos de diferentes métricas, que tiene que ver con el largo y la musicalidad del texto. Lo hemos visto en otros años. ¿Algún dato particular? Yo elegí hablar sobre el origen de este tipo de texto de la lírica, que su origen es en Grecia, que al principio no estaba destinada a ser leída, sino a ser recitada ante un público, o por una persona o por un coro, acompañada de la lira, que era un instrumento musical, de ahí viene su nombre. Y esto surge desde la mitología griega, donde dice que el dios Apolo, que es el dios del sol, de las artes y de la belleza, y de la adivinación, tocaba muy bonitas canciones con este instrumento, expresando toda su subjetividad, sus emociones. De ahí viene el nombre de lírica. Y mi fuente, yo saqué algunos elementos de esta respuesta, bueno, de lo que yo sé por ser profesora de lenguaje, pero además busqué algo en Portal Educativo y también en el Icarito. Ahí están las fuentes. Y está mapa conceptual donde aparece como cuál es la intención, las subclases, las categorías, qué características tiene, qué estructura tiene. Esto no es más que esto. Lo importante es que solo si hacen esta guía van a poder hacer la evaluación número 5, si no, no.
Cualquier duda que tengan, nos pueden escribir a nuestros correos y los invito y las invito mucho a revisar el Instagram de lenguaje, ya que ahí aparecen las cápsulas, los videos, donde he explicado de estos temas y también lo han explicado las otras profesoras de lenguaje, para que se les haga más fácil aún. Pues sirve de fuente poner videos de el número del video, qué clase fue, qué profesora lo dio, ese tipo de cosas también tienen que ponerlo en la fuente. Y eso, les dejo un gran abrazo, cualquier duda que tengan y mucho ánimo que ya estamos terminando el año. Un beso grande.